Hola a todas y a todos. Bienvenidas a un nuevo episodio de Orientalab, el podcast donde compartimos rutas innovadoras para la intervención socioeducativa con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Hoy cerramos esta aventura que ha sido esta serie de podcasts y queremos hacerlo adentrándonos en una clave que quizá suponga uno de los mayores retos de nuestro ámbito de actuación: la creación de un ecosistema basado en el territorio que permita proporcionar a los jóvenes una atención socioeducativa integral, así como oportunidades de proyección y participación ciudadana activa en su entorno más próximo. Hablamos de crear alianzas desde una visión que supera la colaboración esporádica entre entidades. Nos referimos a un modelo de atención integral donde distintos actores, administración, entidades sociales, empresas y comunidad, combinan sus fortalezas y recursos para que ningún joven se quede atrás. Desde la formulación colaborativa de planes territoriales hasta la creación de redes de apoyo concretas, queremos profundizar en qué necesitamos para trabajar unidos y ofrecer oportunidades educativas, laborales y socioemocionales coherentes. Poneos cómodos porque en unos instantes conversaremos con dos voces expertas que nos ayudarán a entender qué pasos serían necesarios para avanzar hacia un ecosistema territorial que potencie y unifique todos los esfuerzos. Comenzamos. Hoy nos acompañan dos invitados excepcionales y es que no podíamos terminar este proyecto de Orientalab, sobre todo si hablamos de alianzas territoriales y marcos de intervención, sin contar con dos profesionales que forman parte de nuestro consejo asesor. Por un lado tenemos a Luis López Aranguren, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, quien durante 26 años fue director de Formación y Empleo en Fundación Tomillo. Trabajó muchos años como profesor y fue miembro del consejo asesor de varias instituciones. Bienvenido, Luis. Gracias, Elsa. También nos acompaña, y esta vez de forma remota, Mamen Salcedo, doctora en Antropología Social y Cultural, quien desde 1992 ha diseñado y desarrollado proyectos educativos y sociales focalizados en la inclusión de colectivos vulnerables, la innovación metodológica y la promoción cultural. Bienvenida, Mamen. Muchas gracias por invitarme. Para empezar, vamos a explicar, para quienes nos escuchan o nos ven, qué es el ecosistema territorial, qué es este modelo de atención integral. Luis, ¿cómo describirías la idea de un ecosistema territorial que va más allá de sumar organizaciones para ofrecer una verdadera inclusión integral en los jóvenes? Bueno, esto del ecosistema es un objetivo de madurez dentro del tejido social, dentro del tejido asociativo y de desarrollo comunitario. La idea es la siguiente: difícilmente en los tiempos que corren, que exigen una formación, un conjunto de competencias en los jóvenes, es muy difícil que una sola entidad, ni la administración, ni una entidad grande, somos capaces de dar solución a las necesidades de una formación integral de los jóvenes. Es decir, que o pactamos con otros que complementan esa acción, o difícilmente va a ser una acción escasa, va a ser carente. Y luego es una nueva cultura. Es una nueva cultura en las formas de pensar y de hacer las entidades. Con lo cual es ese objetivo de madurez. Ponemos un ejemplo. Trabajando con jóvenes para inserción sociolaboral. Hay un montón de competencias personales, sociales, laborales, que una sola entidad es imposible darla. Por ejemplo, cómo se transmite la responsabilidad, el trato con los demás, la formación de grupo de trabajo, el ser capaz de trabajar en equipo, es decir, el compromiso social. Eso o pactas con entidades de tu zona, del territorio, como pueden ser desde los scouts hasta los centros de formación, las empresas y parte de la administración, porque si no, insisto, daremos una formación, una oferta, y además carente de oportunidades. Porque lo bueno de todo esto es que se multiplican las oportunidades para los chavales. Chavales que en muchos procesos carecen de estas oportunidades. Mamen, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, primero que estoy muy de acuerdo con Luis. Y yo añadiría es que el ecosistema, esta interacción sistemática entre los actores sociales, lo necesitamos para que sea el entorno de crecimiento integral de los jóvenes. ¿Por qué? Porque es importante que el joven, la joven, sientan que forman parte de una comunidad. Y esa comunidad
está conformada no solamente por los actores que profesionalmente nos dedicamos a la atención socioeducativa, sino también por los actores de la sociedad civil y con los que tiene que interactuar él y la joven, ¿no? Y además, no solamente diría que necesitamos fortalecer este ecosistema para atender de forma holística al joven, sino que necesitamos activar este ecosistema para que el joven aporte a su comunidad. Estamos desperdiciando muchísimo talento juvenil porque en realidad no les estamos dando espacio. Entonces, yo creo que uno de los grandes servicios que podemos hacer es fortalecer este tejido comunitario para que sea algo bidireccional, que podamos atender de forma integrada a los jóvenes, pero también que abramos espacios para que los jóvenes puedan aportar como ciudadanos activos. ¿Cuál crees que son las ventajas o implicaciones de contar con un enfoque global, tanto para las entidades como sobre todo para los jóvenes que acompañamos, Mamen? Pues, bueno, en primer lugar, como decía Luis, es que es tan compleja la acción socioeducativa que no podemos de forma unilateral, ¿no? Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, porque yo creo que también, como decía antes, es muy importante el tejer el desarrollo comunitario. Es el escenario en el que las personas crecemos y nos desarrollamos. Entonces, es importantísimo que generemos este ecosistema, yo diría, por madurez, como decía Luis, y añadiría también de una forma generosa, en el que podamos, pues cada uno aportar lo que mejor sabemos, pero también cediendo espacios, estando dispuestos a cambiar la forma de funcionar propia por el bien de este ecosistema. Luis. Pues yo creo que además toda entidad que no acepte, no desarrolle esta nueva cultura, va a tener muy difícil su futuro. Es decir, que o empieza a ser colaborativa en el sentido más profundo, como insinuaba ahora y empezaba a decir Mamen, es decir, que empiezas a aportar, empiezas a disfrutar, empiezas a conceder espacios a los demás, empiezas a repartir las funciones, o difícilmente vas a poder hacer una labor que sea integral con los jóvenes, ¿no? Que realmente tenga sentido. Y para los jóvenes es un momento de crecimiento espectacular. Es decir, si se hacen esto, todos nos acordamos de cuando estábamos en el colegio y escuchábamos y estábamos aguantando y repitiendo, y los exámenes eran repeticiones. Es decir, se crece participando, se crece colaborando, aprendiendo con los demás, cediendo espacio a los otros, reconociendo lo que hacen los demás y con generosidad. Y yo creo que esta es la nueva cultura de la que hablamos, que es el objetivo, que todavía ni muchísimo menos está instaurada, pero que bastantes entidades, bueno, algunas, pero interesantes, están empezando a trabajar en ese sentido, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar de los actores necesarios para este ecosistema territorial. ¿Qué criterios emplearíais para definir quién debe estar involucrado en este ecosistema y por qué? Bueno, el primer criterio es que no todas las entidades están dispuestas ahora o valen para hacer esto. Es una pena que entidades que van con todas sus ganas y su inocencia a participar de esto, pues se encuentren con entidades que tienen una cultura absolutamente diferente. Es decir, que es una cultura muy depredadora o de un ego subido o de desconfianza. Es decir, más vale que desde el principio no participemos con entidades que cuya cultura sea lo contrario. Entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesita para plantar esto, pues primero que sean entidades que aporten. Es muy interesante que aporten pequeñas cosas o grandes cosas, que aporten, que estén decididas a trabajar por la construcción del tejido asociativo, que
que estén dispuestas a progresar en esta cultura, que tengan al centro de actuación al joven, y luego que desarrollen claramente la confianza, la cesión del ego, el ser capaces, la amabilidad. Es decir, esto, las buenas relaciones entre ellos. Las entidades tienen personas y las representan personas. Si una persona, una entidad, no participa de esta forma, pues difícilmente se va a poder establecer una relación de colaborativa. Es decir, yo creo que esta cultura colaborativa es lo esencial para que se pueda desarrollar este asunto. ¿Entidades que pueden participar? Pues si vamos a trabajar con jóvenes para inserción sociolaboral, pues centros de formación, empresas, entidades que desarrollan proyectos para jóvenes, la propia administración. Es decir, puede haber mucha gente, pero siempre que estén dispuestas a trabajar esta cultura de colaboración. Generosidad, ¿no? Sí, podríamos decir. Sin duda alguna, sin duda alguna. Mamen, ¿qué nos puedes comentar? Pues completamente de acuerdo. Además, yo creo que vivimos en un momento en que, bueno, pues cunde mucho el narcisismo institucional, ¿no? Entonces, es muy importante el combatirlo con esta cultura de la generosidad. Y también es muy importante que en este ecosistema, en estas alianzas territoriales que se hagan, tengamos muy presente que el centro de esta alianza son los y las jóvenes. Esto es muy importante porque muchas veces hacemos alianzas que son puntuales o que están muy centradas en la propia supervivencia de las instituciones. Y lo que necesitamos es que las instituciones estén dispuestas a cambiar su modus operandi, sus estructuras, sus intereses, en función de lo que precisan los jóvenes. Y para esto es muy importante, además de esta cultura de la generosidad, de la colaboración, el estar dispuestos a interactuar de forma sistemática. No se trata de que nos juntemos para un propósito en un momento dado, que esto, lógicamente, tenemos que tener una agenda ejecutiva, ¿no? Pero es importante que esta colaboración la incorporemos como algo estructural, sistémico. Y lo sistémico va muy unido a lo sistemático. Entonces, implica que haya cambios organizativos para trabajar en red. Y en red no solamente para, insisto, para un propósito, digamos, de presión, de incidencia política, que lo tenemos que hacer, o para conseguir fondos en un momento dado, por ejemplo, europeos, sino sobre todo para conseguir que el día a día de la atención socioeducativa funcione centrado en los jóvenes, en las necesidades de los jóvenes. Luis, hablemos del papel de la administración pública. Pensamos que, o en general se suele pensar, ¿no?, que debe de tener un papel destacado y de coordinación, pero quizá no es así. ¿Cuál es el papel verdadero que debe tener la administración? Claro, una cosa es lo que puede hacer y lo que debe hacer. La administración pública carece absolutamente de esta cultura. Es decir, ella misma está fraccionada. Departamentos que no se hablan, que no se comunican, que tenemos que nosotros hacer que interactúen, que participen, que tal. Es decir, no creamos que la administración pública va a dar este paso, salvo honrosísimas excepciones. Yo creo que lo más interesante en esto es que participe todos aquellos que estén dispuestos a fortalecer este tejido de participación y que tengan en su ADN, como decía hace un momento Mamen, que tenga en su ADN claramente la necesidad de colaborar con otros para conseguir los objetivos. La administración, desgraciadamente, no tiene eso en su ADN. Y además actúa muchas veces con prepotencia porque es dueña de los recursos, es dueña de muchas cosas, ¿no?, de la legislación, etc. Entonces,
realmente yo propongo que se vaya construyendo desde el tejido social este esquema de colaboración, este sistema colaborativo, y que se vaya animando a la administración a cambiar su cultura poco a poco, sobre todo en lo local. Claro, en lo local es donde nos vemos las caras todos. Y es muy importante que ahí la propia administración se presente y que aprenda de estas formas colaborativas, que a ellos también le va a venir muy bien. Es decir, en su función, en sus misiones, esa colaboración con los demás va a enriquecer muchísimo sus resultados, ¿no? Mamen, ¿algo que aportar? Bueno, suscribo completamente lo que dice Luis. Y además quisiera decir que sobre todo yo pondría el liderazgo, efectivamente, en las organizaciones de la sociedad civil. Y cuando digo la sociedad civil, me refiero a aquellas organizaciones que tienen base social, que están muy ligadas a la ciudadanía de a pie. Y hay un actor que está cobrando cada vez más relevancia y que algunos son extremadamente generosos cuando hablamos de lo local. Y me refiero específicamente también a las empresas. Generalmente, por ejemplo, las entidades de tercer sector llevamos trabajando con empresas grandes desde hace mucho tiempo y han sido como unos grandes socios financiadores también. Pero tenemos que conferirle a las empresas otro papel y concretamente a las pymes, que es, digamos, el actor empresarial mayoritario en nuestro país. Entonces, tenemos que interactuar con ellos, aprender de ellos, que ellos se involucren en el día a día de la atención socioeducativa. De hecho, por ejemplo, Fundación Tomillo tiene una tradición de colaboración con las empresas muy grande. Sus programas de formación para el empleo están muy impregnados del conocimiento que han brindado las empresas. Y esto creo que cabe resaltarlo, porque cada vez las necesitamos más, precisamente. Yo también querría añadir aquí que en cuanto a la administración como tal, lo que hemos dicho está muy bien. Pero yo salvaría, por nuestra experiencia de trabajo en red, que hay entidades como bibliotecas, centros culturales, centros de salud y otros, centros sociales, centros de mayores, que participan muy intensamente porque tienen objetivos concretos, tienen una relación muy fuerte con el tejido, con la población, y entonces son muy buenos socios en ese sentido. Y son también administración. Uh-huh. Pues continuamos un poco hablando de este trabajo en red, ¿no? Y pasemos a lo práctico. ¿Qué condiciones creéis que deben darse para posibilitar este trabajo en red? Hablábamos antes en la introducción de aprovechar los activos que tenemos cerca, ¿no? En la propia comunidad. ¿A qué tipos de recursos o fortalezas nos estamos refiriendo, Luis? Pues estamos refiriéndonos sencillamente a lo que sabemos hacer cada uno y a lo que tenemos. Es decir, y además planteado con generosidad. Entonces, ¿qué necesitamos en esto? Pues buenas prácticas que tú tienes, que esta entidad desarrolla, los locales que utilizamos, los recursos humanos. Los recursos humanos son fundamentales. Ahí está la sabiduría de cada entidad. Pero sobre todo, la confianza en la red. Es decir, nuestra mayor aportación es esa generosidad, esa felicidad de compartir juntos. Yo diría que necesitamos que haya 2 o más entidades que promuevan esto, necesitamos que se pacte una metodología, necesitamos que esos equipos que se van formando pacten esquemas de colaboración claros, momentos de reunión, calendarios, objetivos. Todo eso es fundamental. ¿Cómo movilizamos estos activos locales? ¿Qué necesitamos para que formen parte de la intervención con jóvenes? Pues todo esto es muy psicológico. Me explico, es decir, que el que más tiene que dar, tiene que animar. Es decir, que si tú vas a una empresa que tiene unas ganas de hacer responsabilidad social corporativa, colaborar de alguna manera y tal, y vas con toda honestidad a decir lo que te hace falta y lo que pueden aportar, nuestra experiencia es que aportan mucho, como decía antes Mamen.
Es decir, que pueden ayudarnos muchísimo en nuestros currículum, en las actividades que presentamos, el modernizar nuestros sistemas. Es decir, que yo creo que ahí es una generosidad por delante y luego además mucha honestidad a la hora de plantearnos las cosas. Luego, los intereses que tiene cada uno tienen que estar muy bien planteados desde el principio y que no colisionen con los intereses globales del proyecto respecto al joven. Mamen, ¿qué importancia cobra, según tu criterio, en la resolución de problemas sistémicos tener planes territoriales conjuntos? Pues bueno, es que recogiendo lo que estaba diciendo Luis, es muy relevante hacer un mapa de lo que tenemos en el territorio. No podemos dinamizar, no podemos movilizar aquello que no conocemos. Entonces, por ejemplo, el otro día hablando con el equipo, un equipo transversal de Fundación Tomillo, pues ponían sobre la mesa actores del territorio que estaban aportando a los jóvenes que atiende Tomillo. ¿Y quiénes eran? Los centros de salud. Que es impresionante. O sea, los centros de salud tienen, como decía Luis, tenemos que identificar este mapa de actores que ya per se están ofreciendo unos servicios de mucho valor, pero tenemos que conocerlos. Tenemos que armonizar los tiempos de cómo aprovechar estos servicios. Entonces, tenemos por una parte, por supuesto, las entidades sociales, que van desde entidades como Fundación Tomillo, que ofrecen unos servicios específicos, hasta entidades más de la sociedad civil, como pueden ser las asociaciones barriales, o por ejemplo lo que decía Luis antes, los scouts. Tenemos también los centros de salud, tenemos los centros educativos, y es muy importante abrir un espacio como como hacen, por ejemplo, las mesas territoriales, que permitan a esos actores poner sobre la mesa qué pueden ofrecer y qué necesitan. Y desde ahí establecer planes anuales de interacción. Además, precisamos que cada actor social sea generoso y destine los recursos humanos que se precisen para esta coordinación de la alianza. Porque no nos podemos engañar. Esto requiere tiempo y, por lo tanto, recursos económicos para que haya esta interacción sistemática. Si esto no lo ponemos sobre la mesa, pues ¿qué ocurre? Que cada actor pues se dedica, no tiene tiempo, no tiene espacio en su agenda para dedicar a esta coordinación. Entonces, es muy importante que cada actor tenga una persona con unas funciones específicas para esta coordinación. Sí, yo añadiría aquí algo más también. Es decir, que las responsabilidades de esta colaboración se reparten. Los responsables de cada entidad tienen que estar en el ajo y pactar claramente con ideas muy claras, como decíamos antes. Pero también los técnicos. Es decir, hay varios niveles en esta colaboración. Todos ellos tienen que tener esta cultura de colaboración, pero hay que favorecer también, como decía Mamen, los tiempos. Quizá esto es uno de los problemas más graves. Es decir, que los técnicos están cada uno con sus programas y no se diseñan los programas pensando en este objetivo de la colaboración. Por eso es importante, como decía, que realmente las entidades vean con necesidad el marcar momentos para que los técnicos, los responsables, los voluntarios, los que necesiten coordinarse, tengan esa posibilidad. Mamen, continuamos contigo. ¿Qué tipo de herramientas comunes, ya sean tecnológicas o metodológicas, facilitarían que la información fluya entre los diferentes actores? Bueno, hay una serie de iniciativas muy interesantes que recogió un informe de Fundación Telefónica, el libro blanco de la transformación digital del tercer sector, que ya se apuntaba a herramientas que son necesarias.
Por ejemplo, si estamos hablando de coordinación, de atención socioeducativa a jóvenes de forma coordinada, necesitamos pues compartir datos. Ya sé que esto parece un tema, digamos, peliagudo por la Ley de Protección de Datos, pero si, por ejemplo, miramos el sistema sanitario, todos los entes hospitalarios y centros de salud públicos comparten el historial clínico de cada persona, ¿no? Y yo pienso que tenemos que tender hacia esto. De hecho, en Cataluña, la Taula del Tercer Sector, la plataforma del Tercer Sector, trabajaron junto al Ayuntamiento de Barcelona en una herramienta tecnológica que por lo menos permitiera ver por dónde había pasado una persona que necesitaba ayuda social, por qué entidades, por qué servicios sociales públicos. Esto lo necesitamos, porque necesitamos tener la gestión de la información, y una gestión de la información digitalizada es necesario dentro de cada entidad, pero también necesitamos una herramienta de gestión de la información compartida. Entonces, hay que hacer un análisis, ver voluntades, hacer, por supuesto, un estudio de tipo legal para compartir estas herramientas de gestión de la información. Yo también sumaría aquí la necesidad de formarnos en una herramienta que son los equipos colaborativos. Es decir, no es solamente traspasar información, es algo mucho más. Con lo cual, que nuestros técnicos, el personal de todas estas entidades se forme en el trabajo colaborativo sería fundamental. Es una herramienta, yo creo que indispensable. Luis, en términos de financiación y marcos administrativos, tiempos de la intervención, ¿cuáles son los grandes obstáculos que seguís percibiendo y qué vías de solución? Pues mira, la primera es, como decíamos antes, la ausencia de esta cultura de participación por parte de la administración, con lo cual, diseñe lo que diseñe, vamos a estar ausentes. Y esto es muy grave. La segunda es la rigidez de los procesos administrativos y el aislamiento de propias estructuras propias de la administración, propios departamentos, y las condiciones de las convocatorias. Es decir, si queremos tener una tarea plurianual que permita los desarrollos integrales de los chavales jóvenes y poner en sucesión los diferentes recursos, etcétera, etcétera, desde luego no podemos tener unos programas que se sacan, concursos públicos que se sacan anualmente y además se pagan al final y te exigen. Es decir, es que falta esta cultura. Falta la cultura porque eso se diseña en contra de ello. Es decir, estamos financiando en muchos casos los retrasos de la administración. Porque los programas se pagan a noviembre y se desarrollan de todo el año. ¿Quién paga durante todo ese tiempo? Nos están obligando a conseguir pues otros fondos por otros medios. Es decir, creo que, y la única forma es que realmente la administración vaya adquiriendo esta cultura y se ponga en serio. Es muy difícil si no. Es decir, hay muchas veces que más vale no participar en los concursos públicos, porque vas a hacer cosas contrarias o muy, muy defectuosas para esto de atender integralmente a los jóvenes. Mamen, ¿qué nos puedes contar de esta relación, de esta colaboración público-privada? ¿Cómo puede influir? Háblanos un poco del cambio que debería haber, ¿no?, de la relación de clientelista a socios. Pues yo creo que ahora mismo, y hablando precisamente de la financiación, hay fórmulas innovadoras que pues nos están abriendo camino, aunque queda mucho por recorrer. Por ejemplo, los contratos de impacto social, que permite pues que inversores sociales privados pues puedan con un contrato estipulado en el que participa la administración pública, participan los agentes, los actores que implementan la intervención social, pues permiten que entre inversión privada, pero en unas condiciones
que posibilita lo que decía Luis, trabajar de forma plurianual. Claro está que, por ejemplo, estos mecanismos de relación de partenariado, pues requieren de herramientas que tenemos que elaborar, como es, por ejemplo, la medición de impacto. Y aquí me gustaría hacer hincapié en que ahora mismo, tal como se están planteando las condiciones de financiación y de medición de impacto, esto no da lugar a que asociaciones de la sociedad civil pues puedan sumarse a este juego. Entonces, y claro, esto reduce las posibilidades de intervención a grandes, por ejemplo, ONGs que funcionan muy bien, pero claro, eliminamos del terreno de actividades de la sociedad civil que tienen un gran valor. Entonces, tenemos que permitir que estas nuevas formas de financiación, de relación, que ponen las condiciones, los requerimientos de acción, pues podamos permitir que entidades pequeñas, medianas, puedan entrar también. Entonces, aquí es imprescindible que, como decía Luis, nos sentemos a codiseñar estas nuevas fórmulas de financiación y de relación. Sí, yo añadiría aquí, como decía Mami, que hay un mito respecto a lo que es el impacto social. Es evidente que o tú eres útil en lo que haces, o más vale que no participes y no se te va a financiar por ello. Pero también es evidente que no todo impacto social se mide de la misma forma. Por ejemplo, para que un chavalete que viene de fracaso escolar pueda ser al final un profesional con un desarrollo competencial y con participación en lo social, participación en su entorno, etcétera, etcétera, pues realmente hace falta años con objetivos anuales, con objetivos, con diseños de recorridos personales, etcétera, etcétera, que o lo contemplas parcelados y en el tiempo que hay que conceder y reconoces los impactos que se van produciendo menores, o si vienes con la idea del impacto global para un año, pues has perdido la posibilidad de hacerlo o estás engañándote. Mamen, aquí estamos hablando de cómo llegar a algo que posiblemente aún no exista. ¿Creéis que la innovación siempre pasa por grandes transformaciones o puede haber pequeños cambios que sumados generen un impacto significativo? Bueno, esta es la pregunta del millón, la verdad. Es curioso porque ahora, bueno, pues hay muchas organizaciones que proclaman la innovación social y cuando ves los proyectos, los programas que lanzan, te das cuenta que son fórmulas que veníamos trabajando desde 1970, sobre todo en cuestiones pedagógicas, ¿no? Entonces, yo creo que en donde nos jugamos realmente en la innovación no es en la ideación, ¿no? En el diseño, sino sobre todo en la ejecución, en la implementación. Me he dedicado en los últimos años a identificar innovaciones sociales y educativas y me doy cuenta que realmente los ingredientes son muy similares en lo que nos jugamos nuestra misión social y educativa es en el rigor, en la calidad de la implementación. Entonces, vuelvo a recurrir a algo que ha mencionado Luis antes, la relevancia del tiempo. La calidad de la implementación es directamente proporcional al tiempo que dedicas. Entonces se nos está pidiendo la implementación, incluso la escala de la innovación en periodos, por ejemplo, de un año o incluso de 2. Eso es imposible si lo queremos hacer con calidad. Yo siempre pongo este ejemplo. Imagínate que van a intervenir en un quirófano a un familiar tuyo, a un ser querido, y que antes de entrar al quirófano, al cirujano o a la cirujana que va a intervenir
A tu familia le dices, por favor, hágalo muy bien, pero en el menor tiempo posible, ¿no? Eso no se te ocurre decirlo. Pero, sin embargo, de los financiadores, muchas veces de la administración pública, recibimos pues esta premisa: hazlo rápido. Y lo rápido en la acción socioeducativa no va acompañado de rigor y de calidad. Luis, ¿qué factores determinan que una solución local exitosa pueda ampliarse y replicarse en otros territorios? Primero, que exista. Es decir, que es el primer objetivo. Es decir, construir. Y luego, cuando se cuenta en el tú a tú, en la relación personal, tiene buena aceptación. Es decir, yo creo que es muy importante difundir las buenas prácticas. Primero, hay que escribirlas, hay que crear método, hay que tener tiempo para evaluarlo y luego contarlo. Es decir, es uno de los grandes fallos del tejido social, que no contamos con tiempo, nos puede el día a día, para reflexionar, para escribir, para someterlo a revisión, para que todos puedan opinar sobre ello, para crear metodología, para dar consejos, para superar dificultades. Y eso es importantísimo. Si no escribimos, si no lo contamos, por medio de podcast, me da igual, es decir, los sistemas que sean. Y entonces hay que llegar a las federaciones, hay que llegar a las plataformas, hay que llegar también a los compañeros locales, hay que mostrar esas virtudes. Es decir, y todo eso también de verdad que necesita tiempo. Una de las cuestiones que tenemos que dedicar aquí es recursos, y el tiempo es un recurso, como decíamos antes, para poder hacer esta diseminación de las buenas prácticas. Amén. Pues para mí un ejemplo maravilloso es precisamente el proyecto de modelización de Fundación Tomillo, de su fórmula de orientación y acompañamiento, ¿no? Que es Orienta Más. Porque aquí, bueno, es verdad que gracias a una financiación plurianual de los fondos Next Generation a través de la Comunidad de Madrid, se pudo invertir, lo que dice Luis, pues que el equipo estuviera centrado en documentar cómo hacemos esta ingeniería de orientación y acompañamiento. Porque hay que procedimentar, y la forma de procedimentar es, como dice Luis, escribiendo. Hay que generar protocolos, por ejemplo. ¿Cómo hacemos la acogida a los y las jóvenes, ¿no? ¿Cómo haces la entrevista de acogida? Claro que cada uno podemos tener nuestro estilo, pero si queremos implementar una cultura de orientación y acompañamiento de calidad, tenemos que procedimentar, tenemos que diseñar ese guión de entrevista, incluso pensar en qué espacio se tiene que producir esa acogida, con qué luz, si tengo que registrar lo que me va contando el joven en el momento en que estoy conversando con él, o esperar al registro después de nuestro encuentro. Todos estos pequeños, grandes detalles hay que procedimentarlos, hay que recogerlos, hay que registrarlos y hay que transferirlos. Entonces, hay que dedicar también tiempo a la formación de nuestros equipos y de equipos de otras entidades compañeras, ¿no? Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que cuando diseñemos un programa hay que dedicar tiempo, recursos a esta modelización y transferencia, porque si no, esto se lo lleva el viento. Y hay mucha rotación de personas en los equipos. Cuando implementas de un territorio a otro, se pierden matices importantes. Y luego hay que tener en cuenta que en toda transferencia a otros territorios siempre se produce un enriquecimiento. Y ese enriquecimiento, cuando implementas en otro contexto, hay que recogerlo también. Entonces, como dice Luis, hay que escribir mucho, y también dedicar tiempo a reflexionar sobre la propia práctica. Tenemos que ser antropólogos de nuestra propia acción socioeducativa.
Bueno, Mamen ponía el ejemplo de nuestro proceso de modelización que parte del proyecto Orienta Más, que es por el que estamos aquí en este podcast. Luis, ¿podrías mencionar alguna otra iniciativa o proyecto en el que, por ejemplo, tú estuvieses involucrado en Tomillo, que haya ilustrado este potencial de colaboración multiactor? Sí, el primero, desde el primer momento estábamos viviendo colaboraciones puntuales, muy diversas, es decir, no había todavía esta cultura y este desarrollo. Pero yo recuerdo que fue un paso muy importante cuando en España todavía no existía la figura del orientador sociolaboral. Existía la figura del orientador educativo, pero no del orientador sociolaboral. Y entonces, realmente, había todo por crear. Nos pusimos de acuerdo, primero, evitamos, en contra de resistencias incluso internas nuestras, evitamos el protagonismo total. Es decir, el logo desapareció, montamos una página web que era Si Eres, y era de todos. De todos hablo del Instituto de Relaciones Laborales, de la Universidad Complutense, hablo de montones de ONGs distribuidas por el Estado español, algunas administraciones, y entonces nos dedicamos precisamente a elaborar lo que debía ser. Teníamos encuentros anuales en la Escuela de Relaciones Laborales, teníamos encuentros anuales, pero también teníamos diseminación con charlas que dábamos de gentes de diferentes entidades. Es decir, hubo un ejemplo de colaboración, de no protagonismo excluyente y de generosidad muy interesante. De hecho, eso dio para montones de formaciones que se hacían en diferentes zonas del país y demás. Fue una experiencia estupenda. Y otra, que fue también, esta era de entidades, la otra con una empresa. Es decir, la formación compartida que dimos con el grupo VIPS en hostelería era plantear que una empresa entrase en tu centro de formación y tuviese voz y voto y actuación sobre los programas, la forma de prepararse, los diseños, todo eso. Las prácticas, toda la vida de lo que es un centro de formación y las necesidades que eso conlleva. Nos decían, pero ¿cómo vais a dejarme? Digo, si lo difícil no es que una empresa te manipule, lo difícil es que una empresa quiera entrar en esto, a perder el tiempo para sacar pocas. Pues fue un ejemplo maravilloso. Y aquí sí que hubo diferentes responsables a diferentes niveles. Al principio estábamos los responsables de Vivi y me tocaba a mí para plantear las cuestiones fundamentales de toda esta participación, el ambiente que íbamos a crear, la cultura que es necesaria y tal. Y luego los equipo de técnicos. De ellos revisaban los programas, daban masterclass, formaban a nuestros profesores en sus cocinas. Ellos venían y participaban. Es decir, las prácticas no tan rígidas. Cuando en enero empezaban a flaquear los chavaletes, pues hacían lo que se llamaba sombra por un día y acompañaban a tal para recuperar la emoción y las ganas de. Es decir, fue realmente algo que nos abrió y además sacamos la conclusión. Das quizá mucho, pero recibes muchísimo más y te prepara para ser una entidad que realmente pueda servir a los jóvenes en su formación integral. Bueno, estamos llegando al final, Mamen. Mirando al futuro, ¿cómo vislumbras la evolución de este enfoque ecosistémico y qué papel deberían jugar nuestras entidades para impulsarlo aún más? Bueno, yo creo que un buen paso que hemos dado en el Estado español ha sido, sin duda, esta red de escuelas de segunda oportunidad, en el que creo que hay que fortalecerla, compartiendo esta praxis, bajando a fondo en esta ingeniería de procesos de acompañamiento y orientación que hacemos a los jóvenes. Yo creo que hay que invertir tiempo en estos momentos, todos los actores, para analizar qué está funcionando, qué tenemos que mejorar y sobre todo dibujar un marco de trabajo, como decía Luis, plurianual, que nos permita trabajar, investigar desde y para la acción de forma serena y sobre todo muy pendiente de los cambios. Por ejemplo, yo tengo la oportunidad últimamente de cada año entrevistar pues a cerca de 40, 50 jóvenes de una forma más intensiva. Y me doy cuenta que cada año
hay cambios significativos. Es decir, no podemos vivir de las rentas de nuestra percepción de hace años. Esto va cambiando de una forma muy acelerada. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurre, de cómo son los jóvenes que vamos atendiendo. Y esta escucha necesita tiempo y necesita mucha complicidad en la investigación, insisto, desde y para la acción. Luis. Pues sí, efectivamente es eso. Pero yo insistiría en la necesidad. Esto es irremediable. Es decir, esto se va a imponer. Porque incluso las empresas, para su trabajo económico, de consecución de beneficios y tal, es que es un movimiento imparable. Más vale que lo vayamos haciendo real y que no dejemos caer en el pesimismo. Efectivamente estamos viviendo momentos convulsos y que te hacen pensar en retrocesos. Bueno, pasará. Yo estoy convencido de que esta es la única forma de que tiene la humanidad de trabajar. Y las entidades sociales, desde luego. Es una fórmula que nos da mucho más humanidad, que además nos da alegría de compartir, nos evita las decepciones del ego, del abuso. Y yo creo que esta es la forma de defender precisamente a las personas que más frágiles están, creando esta cultura en estas organizaciones. Y además se va a imponer. Soy tremendamente optimista en esto, más, pero estoy convencidísimo. Y yo añadiría, si me permites, Elsa, que nos tenemos que creer de verdad que las personas jóvenes tienen un talento maravilloso, de verdad. Es que, y lo digo convencida porque cuando oyes sus vidas, sus expectativas, es impresionante. Entonces, tenemos que creer en las personas jóvenes y sobre todo activarlas diciéndoles te necesitamos, Sí, porque sí. les necesitamos. Y eso tiene una fuerza brutal. Esto cuando, por ejemplo, en Valencia, me contaba el presidente de la plataforma de voluntariado de Valencia cómo se ha movilizado los jóvenes. Es impresionante. Están respondiendo de una forma maravillosa. Entonces, yo diría también, tenemos que quitarnos en el imaginario colectivo, estos estereotipos de las generaciones frágiles. De verdad, son personas muy fuertes, con muchas ganas de aportar, pero que necesitan que les demos espacio y voz. Totalmente de acuerdo. Además, por mi experiencia personal, que he tenido la inmensa suerte de estar rodeado de jóvenes todo el tiempo en mi profesión, puedo decir que me han enriquecido muchísimo. Es decir, que si he podido crear algo, ha sido una creación conjunta. Y desde luego que la sorpresa está en los mundos que te abren. Las nuevas posibilidades, las nuevas formas de ver las cosas, eso es impresionante. Totalmente de acuerdo contigo, Mamen. Bueno, este sería un muy buen mensaje, muy bonito mensaje para terminar. Pero sí que me gustaría pediros una reflexión final. Mamen, ¿cuál sería desde tu posición en el ámbito socioeducativo el mensaje principal que te gustaría transmitir sobre la construcción de este ecosistema territorial? ¿Qué nos puedes decir? Pues recogiendo lo que decía Luis, no nos queda más remedio que optar por la esperanza. Y tenemos que creernos que hay posibilidad de que nuestros jóvenes se desarrollen, sean capaces de soñarse, de soñar una sociedad diferente. Entonces tenemos que trabajar por esta esperanza. Yo creo que es el mejor regalo que les podemos hacer a los jóvenes en su proceso de crecimiento y desde nuestra parte en nuestro servicio de acompañamiento y orientación. Lo que podemos aportar es sobre todo esperanza. Luis, un mensaje final. Firmo todo lo que dice Mamen, desde luego, y además añadiría a las entidades y a la administración, daos prisa que el tren está en marcha ya.
Hemos llegado al final de este episodio y con él cerramos también esta temporada de Oriental Lab. Hoy hemos recorrido juntos los retos y oportunidades que plantea la creación de un ecosistema territorial, desde la coordinación de diversos actores y la importancia de compartir herramientas y metodologías, hasta la participación activa de la juventud y la necesidad de apostar por un modelo de intervención integral. En definitiva, hemos visto cómo una mirada global puede convertirse en la clave para no dejar a ningún joven al margen. A todas las personas que nos habéis acompañado a lo largo de esta serie de podcasts, muchísimas gracias. Ha sido toda una aventura donde hemos profundizado en las claves que rigen la intervención socioeducativa, desde la fase inicial de acogida, pasando por la construcción de itinerarios personalizados, la importancia de desarrollar las competencias socioemocionales, las herramientas de medición de impacto más innovadoras que están surgiendo en el sector y la visión estratégica necesaria para trabajar en red y generar un impacto real y sostenido en el territorio. Esperamos que hayáis encontrado en estos episodios ideas, reflexiones y motivaciones para seguir innovando en la intervención con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Cerramos hoy esta temporada de Oriental Lab con la convicción de que juntos podemos diseñar mejores respuestas y oportunidades para la juventud. ¡Hasta pronto!